Fragmentos de la noche. Jacobo Greenberg, un hombre brillante, que dedicó su existencia al estudio e investigación del cerebro humano, el órgano más impresionante e importante para los seres humanos, ya que es aquel que envía señales a todo nuestro organismo para su funcionamiento. Sus lóbulos frontales están asociados con funciones como el autocontrol, la planificación, el razonamiento y el pensamiento abstracto. También se encarga de mantener las funciones vitales de nuestro cuerpo. En él está nuestro poder de la mente y la conciencia, las cuales van más allá de una función cualquiera. Jacobo tenía una mente sumamente brillante y era apasionado de sus investigaciones, hasta que un día desapareció sin dejar rastro. Bienvenidos a Fragmentos de la Noche. Jacobo Greenberg Silverbaum nació en la Ciudad de México en el año de 1946. Sus padres eran inmigrantes europeos y contaba con 3 hermanos más, Ari, David y Natán, cuando Greenberg era solo un niño de 12 años. Su progenitora sufrió un grave accidente que lo dejó marcado, por lo que decidió que estudiaría el cerebro humano. En su juventud estudió psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México y psicofisiología en el Instituto de Investigación Cerebral de Nueva York. Posteriormente obtuvo un doctorado por sus estudios de los efectos electrofisiológicos de los estímulos geométricos en el cerebro. A causa del gran reconocimiento por sus impresionantes teorías, logró fundar un laboratorio de psicofisiología en la Universidad Anáhuac. Para el año 1980 tenía un segundo laboratorio en la UNAM y en 1987 inauguró el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia. Jacobo era muy reconocido, y más por ser autor de muchos libros referentes a sus investigaciones, pero pronto se volvería famoso, pues muchos pondrían en duda su seriedad al respecto de su reputación como científico, pues para él la mente humana iba mucho más allá de lo que se conocía hasta el momento. Por ello se dedicó también a estudios afines a las ciencias esotéricas. Trabajó centrándose en especial a los chamanes de los pueblos originarios de México, algunos de los cuales eran capaces de realizar labores prodigiosas. Entre los chamanes que conoció, la más sobresaliente fue una mujer apodada Pachita, la cual no solo realizaba curaciones superficiales como limpias con hierbas, sino que hacía algo inimaginable. Con tan solo un cuchillo, podía realizar cirugías espirituales, es decir, procesos quirúrgicos inmateriales. La mujer aseguraba que su cuerpo servía como caja de recepción del espíritu de Tlatoani, Cuauhtémoc, quien le ayudaba a obrar sus milagros. Bárbara Guerrero, apodada Pachita, fue originaria de Parral, Chihuahua, pero radicaba en la Ciudad de México. Es conocida como la única cirujana psíquica por sus grandes dones para analizar la mente de las personas que acudían a ella y realizarles cirugías inexplicables y sin aditamentos médicos, así como salir de su propio cuerpo y transportarse a otros sitios, tan impresionante que alcanzó la fama mundial. Cuando Pachita era una niña, vivía como una madre adoptiva que la obsequió con un señor que laboraba en un circo, por lo que creció con esa persona. Incluso lo acompañó durante su estancia en las Islas Marías, donde ella aprendió a curar con plantas marinas. Fue hasta que llegó a la Ciudad de México, donde empezó a vender billetes de lotería, y un día mientras dormía, comenzó a hablar a través de ella el hermano Cuauhtémoc, el último Tlatoani mexica, y le ayudó a curar personas mediante operaciones espirituales. Los que presenciaron estas operaciones mencionaban que utilizaba órganos de animales y otros que tenía un amigo doctor que se los proporcionaba. Lo que en pocas palabras sucedía era que un cuchillo de cocina abría el cuerpo de sus pacientes y sacaba tumores y órganos que ya no servían.
materializaba otros órganos para sustituir a los anteriores. Se dice que sus pacientes eran vecinos de la colonia Roma. Sin embargo, también tuvo pacientes del estrato político, incluso artístico, por lo cual se volvió sumamente famosa a nivel mundial. El nivel de la conciencia de Pachita era extraordinariamente diferenciado. Durante las operaciones que realizaba, ella era capaz de materializar y desmaterializar objetos, órganos y tejidos. El manejo de las estructuras orgánicas le permitían realizar trasplantes de órganos a voluntad, curaciones de todo tipo y diagnósticos a distancia con un poder y exactitud colosales. Estar junto a Pachita era una experiencia única, en el cual se experimentaba el poder de su mente, capaz de conocer los contenidos del pensamiento, las intenciones y las experiencias más íntimas de sus colaboradores y pacientes, como si fueran un libro abierto. Además, Pachita lograba penetrar el tiempo prediciendo eventos futuros, como si un campo neuronal, en interacción con el espacio-tiempo, decodificara y modificara la estructura temporal de la realidad. Hasta que lo vio con sus propios ojos, Greenberg no dudó en postular que el cerebro tenía habilidades extraordinarias, muy poco desarrolladas por los seres humanos. Con base en dicha idea, explicó que los chamanes interactuaban en una realidad que no tiene pasos intermedios, donde no hay procesos. Pachita estaba en un lugar directo de conciencia. Podía actuar desde las leyes de ese nivel, en el que la persona rompe la ilusión de su individualidad y se da cuenta que en realidad todo es conciencia. Siguiendo el método científico, Greenberg intentó explicar los fenómenos paranormales a través de la teoría sintérgica, la cual proponía que no hay objetos separados unos de los otros, sino que es un campo informacional de una complejidad extraordinaria y que nuestro cerebro interactúa con este campo sin obsesiones conceptuales. Greenberg mencionaba que a dicho campo es el mismo que algunos físicos nombran campo preespacial, y que cuando el cerebro interactúa con el campo, se genera la percepción espacio-temporal que conocemos. En otras palabras, objetos con forma y figura. De acuerdo con la teoría, lo que percibimos es el resultado final de una interacción entre la matriz de información y nuestro cerebro, pero no tenemos acceso a saber cómo se creó esta percepción, por lo cual llegamos a pensar que la realidad es independiente de nosotros. Jacobo Greenberg dedicó un libro entero a su investigación al respecto, llamado Pachita, y escribió lo siguiente: hace años tuve la suerte de conocer a Pachita, recibir sus enseñanzas, compartir su trabajo y acompañarla en sus exploraciones. Esa mujer extraordinaria modificó mi percepción de la realidad y me puso en contacto directo con un mundo lleno de magia y poder. Fui testigo de una serie de acontecimientos asombrosos y me obligué a escribir acerca de ellos con la mayor exactitud posible. Este libro es el resultado de ese trabajo. Describo lo que vi tal como sucedió, sin modificaciones y con toda veracidad. Pachita era capaz de realizar verdaderos milagros, modificando el espacio, tiempo y la materia, al grado de poder materializar objetos, realizar trasplantes de órganos, diagnosticar enfermedades y curar a los enfermos que por cientos acudían a pedirle ayuda. Parecía como si Greenberg se estuviera acercando a una verdad que pocos descifrarían, pues tanto sus vivencias como sus teorías y pensamientos acerca de los enigmas que envuelven el mundo espiritual y mental iban rompiendo estigmas antiguos. Definitivamente la frontera se iba desquebrajando y le iba mostrando un halo de luz hacia verdades que no habían sido mostradas jamás. Estaba invitado a romper los límites de nuestra propia mente y ver qué tan lejos podríamos llegar hasta que todo se desvaneció por completo. Para el mes de diciembre de 1994, algo inexplicable sucedió. Greenberg se había esfumado. El científico no acudió a realizar sus pendientes después de un viaje al Tíbet, del que regresaría en esas fechas. Y aunque era común en él extender sus viajes sin previo aviso, al notar que había dejado trabajo inconcluso,
que jamás colocaría en manos de sus colegas y además de no presentarse a una reunión familiar que le realizaron por su cumpleaños el día 12 de diciembre de 1994. Se supo en definitiva que algo andaba mal. Se declaró como día oficial de su desaparición el 8 de diciembre de 1994. La investigación de su caso fue inútil, ya que no pudieron encontrar ningún indicio al respecto. No hubo cuerpo ni pistas que mostraran qué le sucedió. Las teorías acerca de ello fueron las siguientes: que trascendió del mundo de la materia o fue privado de la vida por la CIA o la NASA. Uno de sus hermanos sugirió en algún momento que las investigaciones debían seguir la idea de un crimen pasional por parte de su esposa, pero esto no sucedió, pues decían que Jacobo le tenía miedo y de antemano sabían que tenían muchos problemas. Greenberg dejó un gran legado escrito sobre sus estudios del cerebro y la conciencia, mismos que han sido eclipsados por textos sobre su desaparición. Entre sus libros destacan Pachita, La expansión del presente y Curaciones chamánicas. Sus ideas invitaban a buscar más allá de lo que parece obvio, y sin duda su desaparición dejó grandes misterios que comprueban que estaba acercándose a la verdad, tal como lo expresó de la siguiente manera: ni siquiera alcanzamos a entender cómo el cerebro hace para lograr esta maravilla, este milagro de la realidad común y corriente, de lo que vemos como una imagen visual, de lo que oímos como un sonido. Son tantas las operaciones cerebrales que se requieren para lograr este milagro llamado realidad cotidiana, que me atrevería a decir que estamos ante un mecanismo con capacidades ilimitadas. No se requiere ir más allá, simplemente considerar que esta matriz informacional que el cerebro muestra es tan compleja, y es más compleja la realidad perceptual, para quedar asombrados de la capacidad que tiene el cerebro para realizar lo más común y corriente, que es nuestra percepción visual y auditiva. En el momento de su desaparición, Jacobo Greenberg se disponía a hacer un experimento para demostrar la telepatía entre una persona de México y otra que estaba en la India, yendo incluso en contra de la teoría de la relatividad de Albert Einstein, que estableció que nada podría ser más rápido que la velocidad de la luz, despertando ese campo neuronal en todo el mundo, que estableció que nada podría ser más rápido que la velocidad de la luz. Jacobo quería despertar ese campo neuronal en todo el mundo, y si lograba hacerlo, era posible dominar el holograma, entender su funcionamiento y despertar para alcanzar la verdadera realidad. Gracias por acompañarme en esta nueva transmisión. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y dejar tu like. No me queda más que desearles que sigan pasando un excelente día y estén de lo mejor. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.